Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Como es mi obligación personal, quiero antes que nada agradecerle nuevamente a todos los que me siguen en este programa, seguir apoyándome porque es la única manera de hacer sobrevivir en este mundo tan complejo un ensayo periodístico como este significa. Bueno, yo quiero tratar en el día de hoy un tema de mucho interés que tiene que ver con las reformas que ha anunciado el gobierno del presidente Luis Abinader, específicamente el presidente de la República, que aparentemente será la esencia de su nueva y segunda y última, aparentemente, administración. Y quiero comenzar antes que nada diciéndole que el presidente ha dicho y ha reiterado en una declaración en la semanal más reciente, en la reunión de él semanalmente todos los lunes con los periodistas de distintos medios de comunicación, ha dicho que espera irse tranquilamente a su casa cuando finalice el nuevo mandato que se inicia el 16 de agosto, que será entonces después de 8 años de gestión presidencial. Bueno, yo creo que ese es un adelanto y una noticia muy importante porque la Constitución de la República establece que solamente son 2 periodos y la gente se retira o debe retirarse porque su función o su vida presidencial acaba al cumplirse 2 mandatos consecutivos. Pero el problema que el presidente tiene que reiteradamente demostrarle al país es que ya en una oportunidad o en varias oportunidades muy insistentemente en la campaña aquella del 2020 y del 2016, en la primera que intentó ser presidente y en la segunda que obtuvo la presidencia de la República, fue muy reiterativo en el sentido de que la reelección era la fuente de todos los males de la República, que era un cáncer político en la historia nacional, y que por ende él nunca se reelegiría. Sin embargo, se reeligió. De manera pues que él tendrá que demostrar que realmente en esta oportunidad va a ser fiel a su predicamento. Bueno, pero es muy temprano quizás para juzgar la intención presidencial, porque hay que creerle, porque realmente él tendrá el 16 de agosto del 2028, él tendrá un impedimento que no podrá saltar a menos que no haya una reforma constitucional que se lo permita. El problema consiste en que una de las reformas, probablemente una de las 2 principales junto a la reforma fiscal, que él ha anunciado para ser discutida en un Congreso sobre el cual tendrá como resultado de las elecciones pasadas un total y completo y absoluto control, él ha anunciado una nueva reforma constitucional. Aunque no ha hablado del tema de la reelección, lo que tiene que ver con esa reforma constitucional, sino que tiene el propósito de garantizar lo que él ha insistido en llamar independencia del Ministerio Público. Sin embargo, el historial de reforma constitucional en la República Dominicana desde 1966 a la fecha, toda reforma, incluso la mayoría de las 39 reformas que se le han hecho a la Constitución de la República desde su fundación en 1844, han estado de alguna manera directa o indirectamente asociadas al tema de la reelección presidencial. De manera pues que el anuncio evidentemente ha despertado mucha suspicacia en círculos políticos de oposición, porque se da y se produce el anuncio cuando todavía estamos en el periodo de transición entre su primer mandato y el segundo que comienza el 16 de agosto. Bueno, pero cualquiera que sea, yo creo que el presidente tiene que tener mucho cuidado con esto. Y lo digo por su propio bien y por el bien de la República y por la tranquilidad y el sosiego que el país necesita en estos momentos. Porque el desorden, el caos y la agitación política pueden entorpecer todos los esfuerzos que el país pudiera enderezar
hacia la búsqueda de condiciones mejores de vida para la sociedad dominicana y tratar de superar todos esos escollos que impiden realmente un crecimiento real de la economía dominicana. Yo quiero hablar de esto cuando regresemos después de esta primera pausa. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Bien, estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. En el primer segmento le hablé del intento o la aspiración del presidente de la República de adelantar una serie de reformas, una de las cuales tiene que ver con la Constitución de la República. El presidente ha dicho, como ya les informé en el segmento anterior, que su propósito es garantizar la independencia de lo que él llama el Ministerio Público y evitar, por ejemplo, que la Constitución sea antojadizamente tratada en un futuro, es decir, que sea una especie de Constitución pétrea, que se necesite, que no se pueda modificar tan fácilmente como ha ocurrido en el pasado. El problema, señores, y yo creo que el presidente pasa por alto esto, es que su control absoluto a partir del 16 de agosto del Congreso de la República, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Poder Municipal y de todos los poderes que puedan existir o puedan ser creados en la República Dominicana en este mandato, están bajo su absoluto control. Es decir, si la Constitución, si mañana se decidiera reformar la Constitución, sus representantes en el Congreso tendrían toda la autoridad para hacer de esa Constitución lo que quisieran. Y aunque se tratara de una convocatoria ad hoc, es decir, una convocatoria con un propósito determinado, los constitucionalistas dominicanos entienden que una vez instalada la constituyente, el constituyente es libre de plantear cualquier problema o cualquier tema. De manera pues que una convocatoria ad hoc sobre un caso específico no impediría la intención o no cerraría absolutamente el camino a una posible reforma constitucional que toque el tema de la reelección presidencial. Eso, evidentemente, esa posibilidad remota, y espero que no esté en la mente del presidente de la República, porque no ganaría nada con eso. Podría echar a perder una carrera que hasta ahora ha sido muy exitosa y brillante. Pero yo creo que eso es un riesgo que el presidente no debería correr. El otro tema que a mí me parece que es un tema sumamente complicado, que puede generar una inconformidad y movimientos, incluso acelerar, junto con una reforma de la Constitución, puede acelerar un proceso de reunificación de la muy dividida oposición política del país, tiene que ver con la reforma fiscal. Una de las críticas más severas que se le hacen a esta administración está relacionada con el derroche del gasto público. Y es evidente que cuando se hablan de los asesores, del abultamiento del aparato burocrático del Estado dominicano, en detrimento, por ejemplo, de la construcción de obras de infraestructura como hospitales, el mantenimiento de los hospitales, la creación de nuevos planteles escolares. Cuando asumió el poder ya había muchísimos planteles a medio construir, todas esas construcciones se detuvieron. Y hoy en día el Ministerio de Educación ha tenido que apelar al alquiler de contenedores
que no son, que son depósitos de mercancía, no aptos para recibir docencia, para poder acoger el número creciente de alumnos que han crecido más allá de la oferta de aula que el gobierno dominicano aparentemente rizó el 16 de agosto del 2020. Entonces, pero lo peor de todo es que a pesar de que no hay cupos para muchos estudiantes dominicanos que han quedado fuera de las aulas por segundo año consecutivo, es evidente que muchas de las plazas que en su momento ocuparon estudiantes dominicanos han quedado fuera de ellos, fuera de esas plazas de estudiantes dominicanos, porque han sido reservadas para hijos de inmigrantes haitianos, muchos de los cuales son inmigrantes. Y eso ha creado una situación terrible. Y hay una declaración por ahí que ha tenido mucha repercusión en las redes, atribuida al canciller de la República, que en una defensa de la política aparentemente haitiana, en contra de las denuncias de discriminación a la población haitiana, el canciller doctor Roberto Álvarez, según se le atribuye en las redes, con una fotografía de aparentemente una entrevista que no ha sido desmentida, él ha dicho que el 71% de las ocupaciones en las escuelas están reservadas para niños haitianos y no para niños dominicanos. Estamos hablando del 71% de las plazas escolares en las escuelas dominicanas están ocupadas por estudiantes haitianos, hijos, la mayoría de ellos ilegales, nacidos fuera del territorio nacional, que se encuentran en el país sin documentación oficial, de manera pues que es una situación muy grave. Yo creo que en momentos como ese, el presidente de la República tiene que tener mucho cuidado con la reforma fiscal. Es evidente que el país necesita una reforma, y necesita una reforma integral, que no esté basada únicamente en la imposición de nuevas tasas impositivas que ya recargan demasiado a la clase media y a la clase pobre del país, sino que debe ser una reforma integral que realmente limite y toque en las zonas más sensibles el abultado gasto oficial público. Porque gran parte de los presupuestos de la nación, desde el 2020 al 2024, estuvieron reservados para el gasto corriente y los gastos de inversión, es decir, los gastos para inversión pública, la construcción de infraestructura, que estuvieron establecidos en cada uno de esos presupuestos durante esos 4 años, no se cumplieron en el nivel en que la ley de presupuesto establecía. De manera pues que yo creo que el gobierno dominicano tiene que ser muy cuidadoso, tiene que evitar a toda costa que cualquier reforma que pueda ser aprobada, cualquier decisión que pueda tener un efecto en la vida del pueblo dominicano, sea tomada como parte de un consenso, de un análisis objetivo, de un análisis sincero, que no afecte y no agregue más cargas a la población dominicana. Yo no estoy hablando que el gobierno debe eliminar la posibilidad de echar a un lado la necesidad de una reforma, porque todos los economistas del país, los organismos internacionales entienden que el país necesita una reforma probablemente casi similar a la de 1992, en la que el país dio un gran salto. Y en esa oportunidad se eliminaron muchas exenciones, se eliminaron muchas concesiones gratuitas de grupos empresariales que realmente se habían aprovechado de ellas durante mucho tiempo. Hay en la agenda, o anda en la calle, la versión de que uno de los propósitos de esa reforma es aumentar el IPI. El IPI, señores, es el impuesto a la propiedad. Es decir, es el impuesto que el Estado Dominicano, la Dirección General de la República, la Dirección General de Impuestos Internos, le cobra a cada familia que tiene una propiedad valorada por encima de 9.8 millones de pesos. Bueno, dicen que el gobierno no va a aumentar el IPI, ni va a eliminar la exención sobre el IPI, sino que simplemente va
para aumentar las recaudaciones por ese concepto, simplemente se podría establecer un sistema de revalorización de la propiedad privada. De manera pues que si usted no paga IPI porque usted tiene una familia, su única casa, y esa casa está valorada en 9.8 millones de pesos, que es el valor exento de impuestos de IPI, el impuesto interno puede establecer que el valor real del mercado de esa propiedad no son 9.8 millones, sino 15 millones. Entonces usted tiene que pagar un IPI sobre la diferencia. Si eso se hace, eso puede tener una repercusión política muy importante porque en los casos, en las zonas turísticas del país que están declaradas por el Ministerio de Turismo como zonas de desarrollo turístico, hay una exención del IPI. Y la gente que tiene dinero lo que ha hecho es para no pagar impuestos, ha comprado todas las propiedades que se han antojado de hacer. Hay gente que tiene 5, 6, 7 propiedades en Punta Cana, Capcana, Bávaro y en todos esos sitios, Romana, y hace así y no paga IPI porque está protegida por una ley que promueve la industria de bienes raíces y de promoción del turismo dominicano. De manera pues que yo creo que si bien no soy total y absolutamente convencido de la eliminación de todas las exenciones, sí creo que muchas de esas exenciones han sido provechosas para el desarrollo y la creación de empleo y creación de actividad económica muy reproductiva. Pero hay muchas otras exenciones que duran toda la vida. Hay gente que tiene aquí exenciones por 30, 40 y 50 años. Los hoteles, por ejemplo, turísticos no pagan impuestos de ninguna naturaleza. Hay que construirle la infraestructura, hay que construirle los acueductos, hay que construirle las calles circundantes y todo. Y sin embargo, los niveles de salario de esa industria no compensan el sacrificio, lo que se llama el gasto del Estado dominicano, eximiéndose del cobro de impuestos en esas actividades para promoverlas. Y todas esas exenciones se supone que la realidad y el sentido común indica que esas exenciones tienen que tener un plazo. Y yo voy a crear, normalmente los países crean ese tipo de exenciones libres de impuestos para atraer nuevas inversiones, nuevos tipos de negocios que crean empleo, que generen actividad económica, que a la vez crean impuestos y crean riqueza. Pero esas exenciones se consideran por un plazo, 5 o 10 años, lo que sean, pero no eternamente. Aquí hay personas y hay instituciones que tienen exenciones desde hace 40 y 50 años y todavía dependen y aspiran a que esas exenciones sean extendidas. De manera que yo creo que el gobierno tiene que ser lo más justamente posible y tratar de usar un bisturí que corte realmente la herida por donde duele, la herida por donde sangra, donde esté el cáncer real de la economía dominicana, y no tocar zonas sanas de la República Dominicana que puedan crear nuevas heridas y puedan crear nuevos sentimientos de aversión y acelerar un desorden o una reactivación política que pueda poner en peligro o en cuestionamiento todo el esfuerzo que el gobierno pudiera desarrollar en los próximos 4 años para realmente recolocar al país en el lugar que le corresponde. Yo creo que el país necesita de muchas reformas, necesita de muchos cambios, pero esos cambios tienen que hacerse por consenso. El gobierno tiene que escuchar al sector privado, el gobierno tiene que escuchar a los partidos de oposición, aunque no tengan representación en el Congreso ni en ningún otro centro de poder. De manera pues que lo importante sería que toda reforma que resulte de este nuevo esfuerzo para iniciar el nuevo periodo presidencial del presidente Luis Abinader se dé en las mejores condiciones, en paz, y que no acelere antes de tiempo un movimiento de rebeldía política, si se quiere, o de cuestionamiento político que haga más difícil, a pesar del control congresual por el gobierno,
y la facilidad que tendría en el caso de que decidiera por su propia voluntad y sin escuchar a ningún sector adelantar todas esas reformas porque tiene el poder necesario para hacerlo. De manera pues que yo pienso que el presidente de la República está en las mejores condiciones para saber que necesita de tranquilidad antes que nada, necesita del apoyo de la sociedad, aun cuando parte de esa sociedad representada por la oposición en una primera fase de su nueva administración no le dé el apoyo que va a necesitar a pesar de su control y a pesar de su absoluto control sobre la vida política del país hoy en día, necesitará de ese apoyo de la sociedad, de los empresarios e incluso de la oposición que se le opone para poder llevar a cabo todas las reformas que el país necesita. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Lo dejo con un mensaje muy interesante como inicial. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú viste de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.